Soy Moisés, y esta es mi historia. Una historia de redención, de fe y de un destino que nunca imaginé. Mis primeros recuerdos son del lujo del palacio que me rodeaba, del oro que brillaba en cada esquina y de las suaves sedas que cubrían mi piel. Era el príncipe de Egipto, criado como nieto del faraón, destinado a una vida de poder y privilegios. Pero en lo profundo de mi ser, cargaba con el peso de una verdad oculta. Mi sangre era hebrea, la sangre de los esclavos que construían los monumentos de mi supuesto abuelo, el faraón. Recuerdo claramente el día en que descubrí la verdad. Tenía apenas 12 años cuando mi madre adoptiva, la hija del faraón, me llevó aparte y me reveló el secreto de mi origen. Me contó cómo me había encontrado, siendo un bebé, flotando en una cesta en el río Nilo. Movida por la compasión, me había rescatado y adoptado como su propio hijo, ocultando mi verdadera identidad para protegerme. Esa revelación sacudió los cimientos de mi mundo. De repente, los muros del palacio que una vez me habían parecido protectores, ahora se sentían como una prisión dorada. Cada lujo, cada privilegio, se convirtió en un recordatorio constante de la injusticia que sufría mi verdadero pueblo. A medida que crecía, la discordancia entre mi vida privilegiada y el sufrimiento de mi pueblo se hacía más insoportable. Desde las ventanas del palacio, veía a los capataces azotar a los trabajadores hebreos. Sus gritos de dolor resonaban en mis oídos y cada latigazo parecía golpearme directamente en el alma. Por las noches, me despertaba empapado en sudor, perseguido por pesadillas en las que me veía a mí mismo empuñando el látigo, convertido en el opresor de mi propia gente. Intenté aliviar su sufrimiento de formas sutiles. Convencí a algunos guardias para que fueran menos severos, organicé la distribución de alimentos extra entre los trabajadores más débiles. Pero eran gotas en un océano de miseria. Mi corazón se desgarraba cada vez que veía a una madre hebrea acunar a su hijo famélico o a un anciano desplomarse bajo el peso de los bloques de piedra. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un nuevo templo, el destino me puso a prueba. Vi a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. El hombre, de edad avanzada, apenas podía mantenerse en pie. Cada golpe del látigo arrancaba tiras de piel de su espalda ya ensangrentada. Los otros esclavos miraban impotentes, el miedo reflejado en sus ojos. Algo dentro de mí se quebró. La ira que había estado conteniendo durante años explotó como un volcán. Antes de darme cuenta, mis manos actuaron por sí solas. Me abalancé sobre el capataz, arrancándole el látigo. Nos enzarzamos en una pelea feroz. Mis años de entrenamiento en las artes marciales egipcias se enfrentaron a su fuerza bruta. Cuando recuperé la conciencia de mis actos, el capataz yacía muerto a mis pies. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los esclavos me miraban con una mezcla de asombro y temor. En sus ojos vi un destello de esperanza, como si hubieran encontrado a un salvador. Pero también vi el peligro que mi acción había desatado. El pánico me invadió. Sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea que me convertiría en un paria en la tierra que una vez llamé hogar. Con el corazón latiendo frenéticamente y la mente nublada por el miedo y la culpa, huí del lugar. Dejé atrás el lujo del palacio, mi familia adoptiva, todo lo que conocía. Me adentré en el vasto desierto, un príncipe convertido en fugitivo. El sol abrasador y las noches heladas se convirtieron en mis únicos compañeros. Mientras caminaba por las dunas interminables, mi mente daba vueltas sin cesar. ¿Qué había hecho? ¿En qué me había convertido? ¿Asesino? ¿Libertador? Las preguntas me atormentaban, sin respuesta. ¿Alguna vez has sentido que tu vida es una mentira? ¿Qué harías si descubrieras que tu verdadera identidad es completamente diferente a lo que siempre creíste? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los años pasaron y encontré una nueva vida en la tierra de Madián. Jetro, un sacerdote local, me acogió después de que defendía a sus hijas de unos pastores abusivos. Me casé con Séfora, una de sus hijas, y me convertí en pastor. La simplicidad de esta nueva vida era un bálsamo para mi alma atormentada. Aprendí a apreciar la paz del desierto, el ritmo tranquilo de las estaciones, la conexión íntima con la tierra y los animales. Mis manos, una vez suaves por la vida en el palacio, se endurecieron con el trabajo diario. Mi piel, antes pálida, se bronceó bajo el sol implacable. Tuve 2 hijos, Gersón y Eliezer, y en ellos encontré una alegría que nunca había conocido. Por las noches, mientras los acunaba para dormir, les contaba historias de Egipto, de los dioses y faraones, pero también de los esclavos hebreos y su lucha. Quería que conocieran ambas partes de su herencia.
Creí haber dejado atrás mi pasado en Egipto, haber encontrado mi lugar en el mundo, pero el destino, o quizás algo más grande que el destino, tenía otros planes para mí. Un día, mientras pastoreaba el rebaño cerca del monte Horeb, conocido como la montaña de Dios, vi algo que desafió todo lo que creía posible. Una zarza ardía con un fuego intenso, con llamas que danzaban y se retorcían de manera antinatural. Pero lo más asombroso era que, a pesar del fuego, la zarza no se consumía. Intrigado y un poco temeroso, me acerqué para investigar este fenómeno extraño. Fue entonces cuando escuché la voz que cambiaría mi vida para siempre. Moisés, resonó la voz desde la zarza. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el aire mismo vibrara con cada palabra. Aquí estoy, respondí, temblando. Mi voz sonaba débil y asustada incluso a mis propios oídos. No te acerques más, dijo la voz. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Caí de rodillas, abrumado por la presencia divina. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El Dios de mis antepasados me estaba hablando. A mí, un asesino fugitivo, un príncipe caído que había pasado los últimos 40 años cuidando ovejas. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, continuó la voz. Cada palabra resonaba con una autoridad que nunca había experimentado antes. He escuchado su clamor a causa de sus capataces. Conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Mi corazón se aceleró. Los recuerdos de Egipto, que había intentado enterrar durante tanto tiempo, surgieron con una claridad dolorosa. Volví a ver los rostros demacrados de los esclavos, a escuchar sus gemidos de dolor. La culpa por haberlos abandonado, por haber huido en lugar de ayudarlos, me golpeó con una fuerza renovada. Ahora, ve, ordenó Dios. Yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. El pánico me invadió. Yo, que una vez había sido príncipe de Egipto, ahora era un simple pastor. ¿Cómo podría enfrentarme al faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido? ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Protesté. Mi voz temblaba de miedo y duda. No puedo hablar bien, soy torpe de palabra y de lengua. Seguramente hay alguien más capacitado para esta tarea. Pero Dios no aceptó mis excusas. Con una paciencia infinita, respondió a cada una de mis objeciones. Me prometió su presencia constante, su poder para realizar milagros, y me dio a mi hermano Aarón como portavoz. Yo estaré contigo, me aseguró Dios, y esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Con el corazón aún lleno de dudas, pero fortalecido por la promesa divina, emprendí el viaje de regreso a Egipto. Cada paso que daba me acercaba a un destino que nunca habría imaginado, de príncipe a pastor y ahora a libertador. El camino que se extendía ante mí estaba lleno de incertidumbre, pero también de una extraña esperanza. ¿Alguna vez has sentido un llamado para hacer algo grande, algo que parecía más allá de tus capacidades? ¿Qué te dio la fuerza para seguir adelante a pesar de tus dudas? Cuéntanos tu experiencia. El regreso a Egipto fue como sumergirme en un pasado que creía olvidado. Las calles de la ciudad que una vez llamé hogar me parecían ahora extrañas y hostiles. El palacio, que en mis recuerdos era un lugar de confort y seguridad, ahora se alzaba como una fortaleza intimidante. Cuando finalmente me encontré frente al faraón, mi antiguo hermano adoptivo, el contraste entre nosotros no podría haber sido más marcado. Él, envuelto en lino fino y oro, sentado en su trono de poder. Yo, con mi tosca ropa de pastor, apoyándome en mi bastón, sus ojos se estrecharon al reconocerme. Una mezcla de sorpresa y desprecio cruzó su rostro. Vaya, dijo con una sonrisa burlona, el príncipe fugitivo ha regresado. ¿A qué debemos el honor de tu visita, Moisés? Tragué saliva, sintiendo la garganta seca. Las palabras que había ensayado tantas veces durante el viaje parecían haberse evaporado de mi mente, pero entonces sentí una presencia a mi lado, invisible pero innegablemente poderosa. La voz de Dios resonó en mi memoria, dándome valor. Así dice el Señor, el Dios de Israel, proclamé, sorprendido por la firmeza de mi
mi propia voz: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. La risa del faraón resonó en la sala del trono, fría y despectiva. ¿Quién es el Señor para que yo lo obedezca y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y tampoco dejaré ir a Israel. Así comenzó una batalla de voluntades que sacudiría los cimientos de Egipto. Con cada negativa del faraón, Dios desataba una plaga sobre la tierra. El agua se convirtió en sangre, tiñendo el Nilo de rojo y matando a los peces. Cuando esta plaga terminó, pensé que seguramente el faraón cedería, pero su corazón se endureció aún más. Luego vinieron las ranas, que invadieron cada rincón del país, desde los palacios hasta las chozas más humildes. Le siguieron nubes de mosquitos y enjambres de moscas que atormentaban a los egipcios día y noche. Cada plaga era más terrible que la anterior, y con cada una veía crecer el miedo en los ojos de los egipcios. Pero el faraón se mantenía obstinado. Su orgullo y su creencia en su propia divinidad le impedían doblegarse ante el Dios de los esclavos hebreos. Con cada plaga, su resistencia parecía fortalecerse, como si estuviera librando una batalla personal contra el mismo Dios. La tensión crecía con cada plaga. Yo me encontraba en una posición única y dolorosa. Por un lado, veía el sufrimiento de los egipcios, personas que una vez consideré mi gente. Rostros que conocía desde mi infancia, ahora contorsionados por el dolor y el miedo. Mi corazón se desgarraba con cada nuevo castigo que caía sobre ellos. Por otro lado, veía la determinación de Dios de liberar a su pueblo, mi verdadero pueblo. Cada plaga era un testimonio de su poder y de su compromiso con la libertad de los israelitas. No podía dar marcha atrás, no podía traicionar la misión que se me había encomendado. Las plagas continuaron, cada una más devastadora que la anterior. Una enfermedad letal acabó con el ganado egipcio. Forúnculos dolorosos brotaron en la piel de hombres y animales. Granizo mezclado con fuego cayó del cielo, destruyendo cultivos y matando a quienes quedaron atrapados en los campos. Luego vinieron las langostas, que devoraron todo lo que el granizo había dejado. La tierra fértil de Egipto se convirtió en un desierto estéril. Vi a personas que una vez vivieron en la abundancia ahora luchando por encontrar comida para sus familias. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad tan densa que se podía palpar. Durante 3 días, nadie pudo moverse de su lugar. El miedo era palpable en el aire, espeso como la misma oscuridad que los rodeaba. Pero incluso entonces, el faraón se negó a ceder. Fue en ese momento cuando Dios me reveló su plan final, el más terrible de todos. Mi corazón se encogió al escuchar sus palabras. Traeré una última plaga sobre el faraón y sobre Egipto, me dijo. Después de eso, no solo los dejará ir, sino que los echará de aquí. Sabía lo que vendría, y el peso de ese conocimiento me aplastaba. Instruí a los israelitas para que marcaran sus puertas con sangre de cordero, una señal para el ángel de la muerte que pronto pasaría sobre Egipto. La noche del juicio final llegó. Un silencio sobrenatural cayó sobre la tierra, como si toda la creación contuviera la respiración en anticipación. A medianoche, un clamor se elevó por todo Egipto, un grito de dolor y pérdida que heló la sangre en mis venas. El ángel de la muerte había pasado, llevándose la vida de todo primogénito en las casas no marcadas, incluido el hijo del faraón. El palacio, que una vez resonó con risas y música, ahora estaba lleno de llantos y lamentos. El faraón, quebrado por el dolor, finalmente cedió. Vete, gritó cuando me presenté ante él. Llévate a tu pueblo y sal de mi tierra. La historia de las plagas de Egipto plantea preguntas difíciles sobre el costo de la libertad y la naturaleza de la justicia divina. ¿Cómo lidiarías con la responsabilidad de ser el instrumento de un poder tan grande y terrible? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El amanecer nos encontró en marcha. Cientos de miles de israelitas, cargados con los regalos de los egipcios que suplicaban nuestra partida, avanzábamos hacia la libertad. El aire estaba cargado de una mezcla de emociones: alegría por la libertad recién ganada, miedo por lo desconocido que nos esperaba, y una especie de incredulidad, como si temiéramos que en cualquier momento despertaríamos y descubriríamos que todo había sido un sueño. Yo caminaba al frente, guiando a mi pueblo hacia un destino que ni yo mismo conocía completamente. El bastón de Dios en mi mano era un recordatorio constante de la presencia divina que nos guiaba. Durante el día, una columna de nube nos mostraba el camino. Por la noche, se convertía en una columna de fuego que iluminaba nuestro camino. Pero nuestra alegría fue efímera. Al tercer día de viaje, un mensajero llegó corriendo, el pánico grabado en su rostro. «Los egipcios vienen tras nosotros», gritó. El faraón ha cambiado de opinión. El miedo se extendió por el campamento como un incendio.
Miré hacia atrás y vi una nube de polvo en el horizonte. El ejército del faraón se acercaba, sus carros de guerra brillando bajo el sol del desierto. Y frente a nosotros se extendía la vasta extensión del Mar Rojo, sus aguas un obstáculo aparentemente insuperable. El pánico se apoderó del pueblo. Hombres y mujeres corrían de un lado a otro, algunos recogiendo sus pertenencias, otros simplemente gritando de terror. Los niños lloraban, aferrándose a sus madres. El caos amenazaba con destruirnos antes de que los egipcios siquiera nos alcanzaran. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Que nos has traído a morir en el desierto?, me gritaban. Sus voces estaban llenas de miedo y acusación. ¿Qué nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Preferimos servir a los egipcios que morir en el desierto. Sentí el peso de sus miradas, el peso de sus vidas sobre mis hombros. Por un momento, la duda me asaltó. ¿Había cometido un error al sacarlos de Egipto? ¿Los había conducido a su destrucción? Pero en ese momento de desesperación, recordé la promesa de Dios. Su voz resonó en mi mente, tan clara como el día en que me habló desde la zarza ardiente. No temas, yo estaré contigo. Con el corazón latiendo fuertemente, levanté mi voz por encima del clamor de la multitud. No tengan miedo, grité. Manténganse firmes y verán la salvación que el Señor realizará hoy por ustedes. Los egipcios que ahora ven, nunca más volverán a verlos. El Señor peleará por ustedes, ustedes solo tienen que estar en silencio. Luego, siguiendo la orden de Dios, levanté mi bastón sobre el mar. El viento comenzó a soplar con una fuerza sobrenatural, un viento como nunca antes había experimentado. Las aguas comenzaron a agitarse, a moverse de una manera que desafiaba toda lógica. Ante nuestros ojos asombrados, las aguas se dividieron, formando un camino en medio del mar. A ambos lados se alzaban muros de agua, como si una mano invisible los sostuviera. El fondo del mar quedó expuesto, formando un camino seco ante nosotros. Por un momento, nadie se movió, paralizados por el asombro y el miedo. Luego, lentamente, comenzamos a avanzar. Guié a mi pueblo a través de las paredes de agua que se alzaban a ambos lados. El sonido de nuestros pasos sobre el lecho marino seco se mezclaba con los murmullos de asombro y las oraciones susurradas. Toda la noche avanzamos, con el ejército del faraón pisándonos los talones. Podía escuchar el estruendo de sus carros cada vez más cerca, pero la columna de fuego que nos había estado guiando se interpuso entre nosotros y los egipcios, protegiéndonos. Cuando el último israelita pisó la orilla opuesta, que el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa. Fue entonces cuando Dios me ordenó extender mi mano sobre el mar una vez más. Las aguas se precipitaron, engullendo a los perseguidores egipcios. El estruendo de las aguas al cerrarse ahogó los gritos de terror del ejército del faraón. En cuestión de minutos, el poderoso ejército que nos había perseguido dejó de existir. Allí, en la orilla del Mar Rojo, entre los gritos de júbilo y asombro de mi pueblo, comprendí la magnitud de lo que había ocurrido. Habíamos sido testigos de un milagro, de la intervención directa de Dios en la historia. Nuestras cadenas de esclavitud yacían rotas en el fondo del mar, junto con nuestros antiguos opresores. Pero sabía que este era solo el comienzo. El desierto se extendía ante nosotros, un vasto territorio desconocido lleno de peligros y desafíos. Nuestro viaje hacia la tierra prometida apenas comenzaba, y con él, mi transformación de príncipe fugitivo a líder de una nación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Enfrentamos hambre y sed, y cada vez Dios proveyó de maneras milagrosas. Agua brotó de una roca cuando la golpeé con mi bastón. Maná, un alimento misterioso, aparecía cada mañana para alimentarnos. Codornices llegaban en grandes bandadas cuando el pueblo anhelaba carne. Pero a pesar de estos milagros, el pueblo a menudo se quejaba y añoraba los días en Egipto. Su falta de fe me frustraba y entristecía. ¿Cómo podían olvidar tan rápidamente todo lo que Dios había hecho por ellos? 3 meses después de salir de Egipto, llegamos al monte Sinaí. Allí, Dios me llamó una vez más. Subí a la montaña envuelta en nubes y relámpagos, dejando al pueblo en el campamento al pie de la montaña. En la cima del Sinaí, en medio de truenos y relámpagos, Dios me entregó los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra por su propio dedo. Estas leyes serían el fundamento de nuestra nueva nación, un pacto entre Dios y su pueblo. Cuando bajé de la montaña, mi rostro resplandecía con la gloria de Dios. El pueblo retrocedió, temeroso de acercarse. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería
volvería a ser la misma. Ya no era solo Moisés, el pastor de Madián o el príncipe de Egipto. Ahora era el portavoz de Dios, el líder y legislador de una nación naciente. Los años siguientes fueron un constante desafío. 40 años vagamos por el desierto, una consecuencia de la falta de fe del pueblo cuando se negaron a entrar en la tierra prometida por miedo a sus habitantes. Vi a una generación crecer y a otra morir. Enfrenté rebeliones, dudas y desafíos constantes a mi liderazgo. Hubo momentos de gran tristeza, como cuando mi hermano Aarón y mi hermana Miriam murieron. Momentos de frustración, como cuando golpeé la roca en lugar de hablarle como Dios me había ordenado, un acto de desobediencia que me costó la entrada a la tierra prometida. Pero a través de todo, la presencia de Dios fue mi fuerza y mi guía. Aprendí a depender completamente de Él, a buscar su sabiduría en cada decisión, a confiar en su provisión en los momentos más oscuros. Al final de mi vida, con 120 años, subí al monte Nebo. Mis ojos, que no habían perdido su agudeza a pesar de mi avanzada edad, recorrieron el paisaje que se extendía ante mí. Desde allí, Dios me mostró la tierra prometida que no me permitiría pisar. Vi los fértiles valles, los ríos serpenteantes, las colinas cubiertas de olivos y viñedos. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, la tierra por la que habíamos viajado durante tanto tiempo. Con el corazón lleno de gratitud por el viaje que había recorrido, cerré los ojos por última vez. Sabía que había cumplido mi misión. Había liberado a mi pueblo de la esclavitud, les había dado la ley de Dios y los había guiado hasta las puertas de su nueva patria. Ahora le tocaba a Josué, mi fiel asistente, llevarlos al otro lado del Jordán. La vida de Moisés es un viaje épico de transformación personal y liderazgo. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de su vida? ¿Cómo podemos aplicar su ejemplo de fe y perseverancia en nuestras propias vidas, incluso cuando enfrentamos obstáculos aparentemente insuperables? ¿Cómo manejarías la responsabilidad de liderar a un grupo diverso y a menudo difícil? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si quieres ver más historias como esta, te invito a revisar esta lista con los relatos más fascinantes.